cómo pasas de estar en esa quiebra de tu negocio a de repente facturar más del $1,000,000. Wow, era algo que no estaba en mi mente en ese momento, no era parte de mis posibilidades, no se me cruzaba por la cabeza que yo podía generar ni $10,000, ¿viste? En ese momento, o sea, yo no sabía, pero yo tenía muchas creencias limitantes con el dinero, tenía muchos bloqueos con el dinero, con el merecimiento, con la abundancia, vibraba en escasez, vibraba en miedo, porque eso era lo que yo había aprendido en mi casa. ¿Cuántos alumnos ahora tienes en Método Fukuda? Wow, en Meto ya somos un poco más de 8,000 alumnos en todo el mundo, ahí trabajando para cambiar sus vidas, teniendo resultados, pasando por el proceso, algunos se quieren rendir, tratamos de hacer todo lo que está en nuestras posibilidades para mantenernos unidos en comunidad, que se sientan sostenidos. Yo sé los miedos que tienen, yo los tuve, yo sé las dudas que tienen, la incertidumbre, yo la tuve y por eso la comunidad de Método es, como tú sabes, es una familia que está ahí para ayudar, para sostener, para enseñar, para compartir y para que nadie se quede atrás. Supiera que dentro de la cabeza de alguien que está a punto de cumplir sueños, dentro de su cabeza está, él no puedo, no vas a ser capaz, no eres suficiente y todo eso, y saberlo, poder decirle todo lo contrario, poder decirle, oye, yo estuve ahí, este es el camino, cree en ti y, y ver quizás el futuro de estas personas, ¿no? Esos futuros brillantes que todos tenemos. O sea, creo que nadie está aquí por casualidad, nadie está aquí para simplemente seguir a la sociedad y vivir tu vida infeliz simplemente porque crees que es lo único que hay. O sea, creo que todos hemos venido aquí a cumplir sueños. Bienvenidos, Nómadas Digitales en Conciencia. Hoy pues súper, súper emocionada. Estos días han sido de puras manifestaciones. Aquí tengo otra manifestación sota. Este, estoy con una gran, gran persona, de verdad que creo que es alguien que le encanta dar, que ha enseñado y ha ayudado a muchísimas personas. Es mi mentora de marketing digital, de negocios digitales, de verdad, ella y toda su comunidad es increíble. Y pues es un placer, estoy muy, muy honrada, muy contenta, muy emocionada, muy todo de tenerte aquí. Entonces, pues, bienvenida, Jime, ¿cómo estás? ¡Ay, Marianita! Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí contigo en tu podcast y compartir con tu comunidad tan hermosa pues todo este proceso. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sabes, algo que te admiro muchísimo es pues todo el trabajo que haces y también como que eres muy transparente y cuentas como que todo tu proceso, o sea, desde los inicios hasta pues ahora, ¿no? De que pues ya tienes todo tu imperio digital. Entonces, pues me gustaría que hoy te conozcamos más, que sepamos de tu historia, de tu esencia, de todo lo que haces. Entonces, pues me gustaría empezar como antes de todo esto de Hotmart, de marketing digital y marketing de afiliados, ¿qué hacías antes? Wow. Hice varias cosas, intenté hacer varias cosas. Esto empieza desde el momento en que no puedo terminar la universidad. Entonces nada más como que estuve un ciclo en la universidad y pues después de eso como que mi mamá no podía seguir pagándola. Entonces me tocó trabajar desde los 18, 19 en una empresa. Era todo lo que conocía. Vengo de una familia muy conservadora, muy tradicional y también de mucha mentalidad poco abierta. Entonces, era con lo que yo había crecido, ¿no? Entonces, me toca trabajar un año en una empresa, pero yo decía, esto es lo peor, o sea, no puedo seguir trabajando así hasta los 60 años. Mi mamá me hablaba de la jubilación, que sí, si no, cuando tenga 60, y es como tengo 18, o sea, no puedo estar pensando ahorita en mis 60 y trabajar toda mi vida en algo así, en lo que no me siento feliz, o sea, solamente para pensar en cuando tenga 60, ¿qué pasa con quien soy hoy, viste? O sea, la vida es ahora. Claro. Entonces, algo dentro de mí me decía, este no es tu camino, esto no es para ti, tiene que haber algo más, pero en mi familia no había nadie a quien yo voltee a ver y le diga, oye, ayúdame a hacer un negocio, o que yo viera a alguien que tuviera un negocio propio, nadie, todos eran tradicionales. Pero algo dentro de mí más fuerte
me hizo renunciar, ¿no? Estuve un año trabajando ahí, pasaron mil cosas horribles con los jefes, con los compañeros, con los horarios, el tema de que no me podía sentir una persona libre, ¿no? De que, ay, tengo que ir al médico, tengo que pedir permiso, no me dan, entonces me quedo muriéndome porque no me dejan ir al médico, ¿no? Y al mismo tiempo que todas mis amigas del colegio, pues iban a la universidad, iban a fiestas, se reunían y yo no podía porque tenía que trabajar. Entonces era como que me estaba saltando muchas etapas hasta que decido, ¿sabes qué? No me importa, esta no es la vida que quiero, renuncio. Obviamente fue toda una pelea con mi mamá que me decía, ¿qué estás haciendo? Que ya nada más vas a descansar una semana y luego te pones a trabajar y que no sé qué. Y para esto yo ya había empezado a hacer un trabajo como paralelo de actriz, de modelo, de anfitriona, porque ese era mi sueño. Yo siempre quise ser así, actriz y todo esto. Y entonces me puse a estudiar actuación. Y pues empecé a trabajar de eso un poco, hacía comerciales, hacía fotos, chévere. Sin embargo, pasó como que un par de años y después ya decía, ok, pero esto no me va a durar para toda la vida, ¿no? O sea, necesito algo más estable, algo que yo pueda tener el control, porque en esos casos, pues tú hacías un casting entre cientos de personas y te elegían o elegían a otra, ¿no? Entonces yo no podía, yo no, yo sentía que no podía depender de que alguien más me eligiera, me tenía que elegir yo a mí misma y tomar el control. Y es ahí donde empiezo a emprender. Y hago dos intentos de emprendimiento con unos amigos, pero no funcionan. En ese momento decían, no, son un fracaso. Hoy entiendo que el único fracaso hubiera sido no intentar, ¿cierto? Así que todo eso me trajo hasta el momento en que decido abrir una empresa de eventos infantiles en el 2015, no, en el 2000, sí, en el 2015. Y Ok. yo ya había trabajado previamente de bailarina, de animadora, porque yo trabajaba de todo para poder tener un poco de dinero, ¿viste? Entonces, todo lo que era artístico, yo estaba ahí. Y de pronto me di cuenta de que yo podía hacer eso también, de que si otros podían haber hecho un show infantil, yo lo podía hacer mejor porque yo tenía estudios de actuación y de canto y todo lo iba a hacer hermoso. Y así fue. Y durante 4 años construí este negocio, esta empresa de organización de eventos infantiles que se llamaba Juegos y Sonrisas aquí en Lima. Y tuvo de todo, o sea, ahí entendí bien lo que es ser un emprendedor y lo duro que puede ser y ser autoempleado, autoexplotado y hacer de todo para que las cosas funcionen. Y justo cuando el negocio estaba a punto de crecer, de florecer, de darme frutos, ahí llega la pandemia y lo destruye todo por completo en cuestión de 2 semanas. O sea, todo Oh, Dios. esto construido por casi 5 años se esfumó por algo que tampoco teníamos control nosotros, ¿no? Que era una pandemia. Y gracias a eso, que en ese momento era la peor cosa que me podía estar pasando, después me di cuenta de que era una de las bendiciones más grandes que me podían estar pasando porque me trajo a este lugar hoy ahora, ¿no? Amo, amo, amo tu historia y aparte siento como que conecto mucho porque yo también fui animadora en hoteles, o sea, desde que te disfrazas y sales con los niños y haces las actividades con los huéspedes y todo, entonces igual con el micrófono y bailar y todo, entonces amo, 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 amo. Me gustaría. Igual, igualito, sí, yo hacía lo mismo. Sí, sí, sí. Y amo, trabajar con los niños creo que es hermoso, hermoso, te enseña muchísimo, mucho. Me gustaría ir un poquito atrás. ¿Cuál recuerdas que haya sido como la experiencia que mientras trabajabas y mientras dijiste, sabes que esto no es para mí, no me voy a esperar hasta los 60 años porque pues no resuena conmigo y quiero vivir la vida a mis términos? ¿Cuál fue como esa experiencia en el trabajo, con compañeros o con el jefe que dijiste, "Ah, esto aquí no es"? Sí, fueron varias, pero recuerdo una vez que entró una nueva jefa y era súper mala, o sea, me ninguneaba todo el tiempo y yo nunca fui de ser sumisa, yo nunca conecté con eso de seguir reglas, yo pensaba siempre diferente.
Por eso yo me sentía la oveja negra de mi familia, pues porque yo era como que no, esto yo no lo quiero hacer así, y esto no debería ser así, y siempre me cuestionaba todo. Y de pronto con esta mujer que se llama Gisela, em, me agarró cólera a mí por alguna razón y me mandaba al archivo y el archivo quedaba como que en un sótano y estaba lleno de archivos antiguos, de años, de años, de años. Y me dijo, ordénalo, vas a ordenar todos los archivos. Y me mandaba ahí todos los días, prácticamente la mitad del día. Quería que me la pase ahí en archivo sola, como si fuera una celda así castigada y el tema con eso era que yo soy alérgica y ahí había exceso de humedad y exceso de ácaros, exceso de polvo y a mí Dios. me quedaba doliendo la garganta, se me inflamaba, no podía respirar y ella no le importaba. Me decía, ah, sí, ¿eres alérgica? Bueno, trae tu justificación médica que diga que eres alérgica y que no puedes hacer eso. Y yo le decía, claro, pero ¿en qué momento puedo ir al médico si ni siquiera me dan permiso para ir al médico? ¿Me entiendes? Claro. Y era como mala, ¿sabes? Era como que disfrutaba de hacer eso y yo decía, yo no estoy para aguantar este tipo de personas, ni circunstancias, ni estupideces, o sea, mi cerebro y todo lo que yo soy da para mucho más que estar acá ordenando archivos, porque a ella se le da la gana de ponerme en un lugar aislado como para castigarme por algo. Entonces me acuerdo que, ay, bueno, sí, me voy al archivo bien y me iba a dormir, me iba a estar escuchando música, hasta que una vez entra y yo durmiendo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Sí, pues bueno, tengo sueño, le dije. Entonces yo dije, ya no quiero trabajar más acá y justo en ese momento se abre la oportunidad de empezar a trabajar de anfitriona o de hacer unas fotos. Y y entonces me di cuenta de que cuando me contrataban para estar una hora ahí paradita recibiendo gente como anfitriona, me pagaban $50, $100 por un par de horas, mientras que en ese trabajo me pagaban $200 por todo el mes de trabajar sábados, domingos y feriados, porque era un club, y pues 10 horas al día. Entonces yo dije, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? Podría salir de acá y dedicarme a hacer lo otro bien y ganaría en dólares, ganaría por horas y mi vida sería completamente distinta. Entonces, empecé a hacer eso, empecé a aceptar otros trabajos y me escapaba del trabajo y decía, "Ay, me siento mal", y me iba a trabajar al otro lado con mi vestido regia. Hasta que pues, se dieron cuenta de que, oye, cada rato te estás yendo, que ya no te vamos a dejar ir, que no, no, que no. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Me quedo hasta diciembre para ganar mis vacaciones, mi gratificación, mi todo esto y me voy. La sorpresa fue que me quisieron renovar el contrato, ¿no? Yo, ¿cómo me van a renovar el Wow. contrato con todo lo que estoy haciendo? O sea, quiero que me despidan. O sea, literalmente mi intención era, por favor, bótenme, porque cuando te votan te daban más plata, no sé, no me acuerdo. Pero la Claro. cosa, nada, no me querían despedir, me quisieron renovar, le dije, ¿me van a subir el sueldo? Me dijeron que no, dije, entonces no, y renuncié. Así que fueron varias cosas, el ambiente con las personas, todos eran muy hipócritas, todas las personas que tú creías que eran tus amigas estaban ahí con puñales en la espalda y me di cuenta de que ese era el ambiente regular y normal en las empresas, en las oficinas. Y no resonaba conmigo, con mi esencia, que siempre fue de dar, de compartir, de enseñar a alguien que te cabe hoyos, ¿no? Y te haga cometer errores a propósito para que asciendan al otro. O sea, era conflicto, era mala vibra. Era algo de que yo me levantaba llorando en las mañanas por tener que volver a ir a trabajar y yo no me imaginaba pasando más tiempo de mi vida así. Así que, pues, Claro, tú. y es horrible, ¿no? Es horrible también. También lo he vivido de que no te quieres ni despertar, es como, no, otra vez. Ay, sí, 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 totalmente. Y bueno, siendo la rebelde, la oveja de la familia, ¿cómo afrontas eso con tu familia? Porque puede ser que varias personas estén aquí sintiendo lo mismo de, es que soy la oveja negra, pero es que me pesa mucho lo que piensa mi familia, lo que me dicen las personas cercanas a mí. ¿Cómo lo enfrentas para dar ese salto a lo que sí quieres? Que creo que dentro de uno
uno siempre sabe la respuesta, tu corazón sabe la respuesta, dentro de ti, tu alma sabe el camino que elegiste. El problema es que tenemos tanto miedo del qué dirán, del que si me aprueban esta decisión, si me dan el permiso y si sale mal y si mejor me voy a lo seguro y pues así es, ni modo, es lo que toca, en vez de ir por tus sueños, en vez de ir por esa intuición que te dice por acá no es. Se te abre otro camino porque es para ti, pero a veces las personas por miedo a perder algo fijo, algo estable, no se dan cuenta de que hay algo más grande esperándolas. Y en ese momento yo tenía una decisión muy clara y yo no iba a sacrificar mi vida, mis mejores años, porque mi mamá me decía que tenía que ir a trabajar para apoyar pagando la luz y el internet y cosas que no me correspondían, ¿ok? O sea, y eso lo aprendí porque, y a muchas personas les pasa eso, los papás vienen y te dicen, tienes que apoyar en la casa, tienes que cuidar a tu hermano, tienes que trabajar para pagar esto y esto y esto. Y eso es un desorden, o sea, ese no es el orden natural de las cosas. Los papás están ahí para cuidarte y para darte las cosas que ellos tienen que proveer. A nosotros como hijos nos corresponde ser hijos, aprender, tomar nuestras propias decisiones y si nuestra vida va por otro camino, hacerlo sin miedo a que los papás te digan, no porque tú tenías que ser abogado como yo, o yo te crié para que seas un médico, para que sigas esta tradición, o sea, no hemos nacido para cumplir expectativas de otras personas, sino nuestras propias expectativas. Y eso nos hace libres. El resto nos mantiene en búsqueda de aprobación constante del papá, de la mamá, del profesor, del jefe, y te olvidas de ti. Y he pasado por eso muchos años hasta que hoy, ahora, lo veo, lo puedo ver de esa manera y agradezco a esta Jimena de 20 años que decidió tomar un camino diferente, que sí, mi mamá se peleó conmigo, todos me juzgaron, pero al final me convertí en la primera millonaria de mi familia por hacer las cosas diferentes y por seguir a mi corazón. ¿Viste? Me encanta. Ay, me encanta, voy a llorar. Ah. También. Oye, amo tu historia, creo que, te digo, conecta muchísimo, creo que somos como muy similares y creo que toda la comunidad como que conectamos en eso, en varios temas que tenemos ahí, o sea, varias experiencias muy similares. Ok, y ahora, bueno, ya te revelas, ya dices, ¿sabes qué? Yo voy con todo por mis sueños y me vale, y después pasa lo de la pandemia con este emprendimiento de los shows para niños. Ahora sí, cuéntanos la siguiente etapa, ¿no? O sea, el hecho de que ya se van cumpliendo tus sueños, ¿cómo pasas de estar en esa quiebra de tu negocio a de repente facturar más del $1,000,000? Wow, era algo que no estaba en mi mente en ese momento, no era parte de mis posibilidades, no se me cruzaba por la cabeza que yo podía generar ni $10,000, ¿viste? En ese momento, o sea, yo no sabía, pero yo tenía muchas creencias limitantes con el dinero, tenía muchos bloqueos con el dinero, con el merecimiento, con la abundancia, vibraba en escasez, vibraba en miedo, porque eso era lo que yo había aprendido en mi casa, con las típicas frases de que tú crees que a mí me sobra la plata, el dinero no crece en los árboles, ubícate, vive tu realidad, pisa tierra. Todo eso era lo que yo constantemente escuchaba en mi familia cada vez que yo salía con mis sueños locos de ser actriz, de ganar dinero, de ser modelo, de soñar, ¿viste? Y era como que ya, oye, vive tu realidad, pisa tierra, ubícate, y era como que simplemente corte de alas total. Y yo decía, es que esto no puede ser, se supone que los papás, tu familia debería impulsarte a cumplir todos tus sueños, no a decirte que dejes de soñar solo porque ellos no pudieron cumplir sus sueños. Y entonces me di cuenta de que las personas hablan desde su propia experiencia, desde sus propios miedos, no por malos, no por hacerte daño, sino porque es lo único que conocen. Y en su afán de protegerte, de que te vaya mal, creen que lo mejor que pueden hacer es
hacerte desistir de sus sueños y irte a lo seguro, ¿no? Al trabajo fijo y a tu jubilación. Entonces, yo venía de una familia en la que siempre eso era mi mentalidad, ¿no? Yo siempre pensaba que el dinero se iba a acabar, siempre era, no, la plata se acaba, hay que guardar pan para mayo. Y ese es un pensamiento de, ¿no? Entonces, cuando tengo el show, pasa algo que es este despertar espiritual, este despertar de conciencia. Me voy a ensayar en la casa de mi prima y mi prima estaba escuchando unas músicas muy raras, pero muy bonitas que me hacían vibrar alto. Yo decía, ¿qué estás escuchando? ¿Qué idioma raro es ese? Y me dice, son mantras. Yo, mantras, ¿qué es eso? Me dice, son palabras en sánscrito, que es el idioma más antiguo, y son palabras de alta vibración que generan limpieza energética, sanación emocional, alta vibración, te sanan de enfermedades, y yo qué. Y ahí empezó como que este descubrimiento de que había más cosas de las que yo conocía, de las que me habían enseñado, ¿no? Entonces empiezo a meditar, empiezo a escuchar mantras, empiezo a entender la cultura del budismo, del hinduismo, y empiezo a entender que somos seres abundantes, ¿sabes? Que hay creencias limitantes, hay patrones que se repiten y que siempre hay alguien en la familia, la oveja negra, que está ahí para romper todos esos patrones y sanar a todo tu linaje de estas cosas, de la pobreza, de la escasez, de la enfermedad, etcétera. Entonces me sentí un poco identificada con eso y desde que empezaba a escuchar los mantras, a leer, a estudiar un poco de metafísica, todo esto, mi vida empezaba a solucionarse. Era como que el dinero empezaba a llegar más fácil, tenía más eventos, empecé a llevar terapias también de sanación, de hipnosis, de regresiones, coaching, todo esto y me ayudó a sanar muchos temas con mi mamá, con mi papá, de abandonos, o sea, muchas cosas que si no nos ocupamos de sanar, nos van a perseguir por toda nuestra vida y de ahí se generan los bloqueos más grandes. Entonces, cuando empecé a liberar resentimientos, culpas, todas estas cosas, empezaba a ver cómo mi vida empezaba a fluir cada vez mejor, ya no habían tantos obstáculos. Y finalmente, pues llega la pandemia, quiebro, toco fondo, me enfermo, no tenía dinero para nada, tenía miedo, incertidumbre, ya no sabía ni quién era. Sentí que era pues una crisis de las peores que estaba pudiendo pasar. Y cuando supero esto, porque me tienen que operar y todo esto en plena pandemia, uff, no sabes el miedo que tuve en ese momento. Me eh, imagino. Cuando supero esto, me doy cuenta de que, oye, sí he podido con esto, sí he podido sacar un negocio tradicional infantil adelante desde cero, puedo con todo. Y ya había conocido la oportunidad de Hotmart, del marketing de afiliados, de ganar dinero por internet, que en su mayoría, como todos, al principio era esto no puede ser verdad, esto es una estafa, esto es una pirámide, esto es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pero aprendí a que las oportunidades llegan cuando estamos listos para recibirlas. Simplemente que por miedo, por falta de confianza, por uno no sentirse capaz, dejamos que pasen. Así que decidí que esta vez, pues, si otros podían, yo también. Y ahí es donde me arriesgo, invierto los últimos $99 que quedaban en la cuenta de mi empresa en Wow. comprar un programa que me enseñaba un poco de cómo funcionaba este mundo con todo el miedo, ¿no? Porque se acababa el dinero. Entonces, era como que mejor lo guardo por si acaso, pero por otro lado sabía que igual se iba a acabar con cualquier cosa, comprando comida, pagando el celular, o sea, lo que sea, ese dinero iba a desaparecer. Y la otra opción era, lo invierto en mi activo más preciado que tengo, que es mi mente, estudio y me ocupo de multiplicar esta inversión. Así que decidí hacerme responsable y pues logro invertir este dinero y a los 3 días ya lo había recuperado. Ya había tenido mis Qué primeras dos increíble. cuentas por internet desde cero y era un mundo nuevo abriéndose en mi vida, o sea, nuevas posibilidades. Era wow, si pude hacer una venta, puedo hacer todas, ¿no? Y veía gente que ganaba $6,000 al mes, $10,000, $20,000. Yo decía, wow, esto no tiene límite, o sea.
nunca conocí algo igual, así que dije, voy por todo, o sea, sin límites, sin enfocarme en que quizás no me sale, sin enfocarme en todas esas personas que dicen esto no, no funciona, que yo no tengo ventas, no, esos no. Me enfoco en los que están teniendo resultados, me inspiro en estas personas que están logrando cambiar sus vidas, porque si ellos pueden, yo también. Y llegó a mí una certeza que nunca había tenido antes y me empecé a tomar acción masiva, imparable, imperfecta, ensayo, prueba, error. Y así es como empiezo a lograr muchas ventas muy rápido y en cuestión de 3 meses tenía mis primeros $23,000 de mi vida en mi cuenta y una nueva vida empezando. Y fue maravilloso y dije, ok, he encontrado el lugar correcto, ¿no? Y pues el resto es historia. Pues estaría así. Wow, o sea, creo que estoy así como, no sé qué punto agarrar de todo lo que dijiste, que todo fue súper importante. Pero eso, o sea, me gustaría como puntualizar eso de que empezaste a trabajar en ti, o sea, este despertar espiritual y dejar esa mentalidad de escasez, ¿no? Del no alcanza, no hay oportunidades, tal, tal, y empezar como a trabajar en uno mismo, ir a terapia, para que de ahí todo fuera más fácil. O sea, justo cuando tú lo dijiste, o sea, me resonó muchísimo porque igual, ¿no? Para mí, como decía al principio, esta es una gran manifestación. Apenas posteé otro video que también, con un gran mentor también, con Cristian, dije, no inventes, o sea, el estar con ustedes allá en Poder Orgánico, en Circum, ese viaje yo no tenía, yo no tenía para ir y fui, ¿no? Y hasta me fui de tour. Entonces, amo, amo, amo. Gracias por compartir todo esto, porque creo que es como una super prueba de que sí se puede, de que se va logrando, ¿no? Que las cosas van siendo más fáciles. Entonces, amo, amo. Oye, y ahora me gustaría ir al punto de cuando dices, ok, ya agarré bastante experiencia, ya tengo mis dólares, ya, o sea, me reprogramé totalmente. Ahora quiero compartirlo con los demás, ahora quiero enseñarlo. Uf. Eso lo hice desde el principio. Desde el día uno dije, si esto es verdad, la gente tiene que enterarse. Y si esto no es verdad, la gente también tiene que enterarse. Mm. Entonces dije, voy a compartir todo mi proceso desde el día uno hasta hoy y que la gente misma pueda ver que si esto es real, hay una oportunidad, hay otra vida, hay otra manera. Y si no, pues que nadie más se deje estafar, ¿viste? Entonces empecé a compartir, mi primera venta llegó a los 3 días. Tengo hasta ahora en mi Instagram estas historias destacadas que dicen Hotmart hasta el final. Está ahí literalmente desde mi primera venta. Cada día de mi vida, de mi proceso, está documentado. Y eso hacía que la gente se diera cuenta y me preguntara, me dijera, oye, ¿cómo es? O sea, ayúdame, yo también quiero. Y yo empecé a compartir lo que me estaba funcionando, ¿no? Porque acá viene una parte importante. Y es que cuando yo compro este primer curso, era un curso muy básico. Eran como nada más 10 videos de 20 minutos cada uno y la verdad es que no habían estrategias claras, pero yo aprendí cómo funcionaba el marketing, el embudo, el método AIDA, o sea, estas cositas básicas que al final son una introducción al marketing y me hicieron darme cuenta de que, ok, este es un nuevo mundo que explorar. Pero la primera venta que yo hice fue tipo 1 a 1. Yo estaba como que, ok, esto se tiene que recuperar ya, voy a vender como sea, a quien sea, porque estas estrategias no las entiendo. Sí. Entonces vendí primero a mi cuñada, le dije, oye, hagamos esto juntas, porque ella también se había quedado sin trabajo, y le decía, acabo de entrar acá, hagamos juntas, porque yo sentía que también quería ir con alguien, quería ir acompañada, ¿sabes? Tenía mucho miedo y si me había demorado tanto en tomar esta decisión de empezar, habían pasado 5 meses desde el día que yo me entero hasta el día que tomo acción. Pasaron 5 meses de que yo no hice nada por miedo a fracasar, por miedo a perder el dinero, porque no creía en mí, porque no me sentía capaz, por cualquier excusa, ¿sabes?
Y cuando lo hago, digo que necesito a alguien más que vaya conmigo porque solo es fácil rendirse, solo es fácil desistir. Entonces justo llega mi cuñada y le digo, oye, hagamos esto. Y me dice, hagamos. Y entonces digo, ok, si yo he vendido, si a mí me han vendido este curso, yo también lo puedo vender porque ese es un marketing de afiliación, puedo vender cualquier curso. Entonces le pido ayuda a Panchito, a mi amigo que fue el que me introdujo en este mundo. Y le digo, amigo, ¿cómo saco mi link? Ayúdame, creo que voy a tener una primera venta. Y me ayudó todo y plin, me llegó esa primera venta. Y encima me llegaron dos, o sea, fue como que un pago doble, ¿sabes? Y, y me llegaron dos juntitas y por eso recuperé los noventa dólares en una sola venta. Y esa era una señal, ¿sabes? O sea, no podía ser otra cosa, era una señal que me decía, aquí es, no te vayas. Porque a todos nos pasa que cuando empezamos algo, o al menos esto, yo estuve a punto de desistir, estuve a punto por el miedo de decir, mejor no, mejor pido mi reembolso y me quedo con estos $99 aferrada a ellos, ¿no? Porque se pueden acabar. Pero llegó esta venta doble y fue como que Los Ángeles, no sé, me dijeron, este es tu lugar, no te vayas. Y ahí lo cambió todo. Entonces, ¿qué pasaba? En ese primer mes yo vendí como $400 o no, $130. Y había otro programa, un programa más grande, pero que costaba $500 y que todo el mundo estaba teniendo resultados con ese programa, con el famoso crashing y que no sé qué. Pero resulta que me prestan estos $500 para poder avanzar más y cuando abro el programa, todo era pagar publicidad, ¿no? Invertir en tráfico, invertir en dominios, en hosting, crear páginas web, hacer campañas, ponerle a Facebook al menos $2 a $5 al día. Y yo decía, no puede ser, o sea, he comprado algo que no puedo usar porque no tengo dinero para pagar publicidad. No tenía dinero para eso y tenía que devolver los $500. Entonces, ahí nace mi famosa frase de, ¿encuentras la manera o encuentras la excusa? Entonces ya había quemado todos mis barcos, yo no podía quedarme atrás, ya había logrado vender. Entonces dije, no, voy a seguir usando mis mismas estrategias y pues nada más me apalancaré de estos beneficios que tiene este otro programa que daba más comisiones y demás. Y entonces, a ensayo, prueba y error, empiezo a crear esta metodología, que es el método Fukuda, que es completamente orgánico, ¿no? Que empiezo a atraer personas, que luego empiezo a hacerles un webinar y luego empiezo a vender programas de $500 que me daban comisiones súper altas. Entonces, eso lo empecé a documentar también y eso hizo que todas las miradas entraran acá y dijeran, oye, enséñame, enséñame, enséñame. Y ahí es donde yo empiezo a formar comunidad, empiezo a hacer lives, empiezo a compartir todo, todas mis estrategias sin guardarme nada. Y la gente venía y me compraba y venían ventas todo el tiempo. Y yo me di cuenta de que el único secreto real era servir, compartir, dar, entregar, ayudar, y que por leyes universales de causa-efecto, eso iba a regresar a mí multiplicado siempre. Y ahí es donde empiezo a crecer la comunidad, todo, y un año después tengo $100,000 ganados como afiliada, sin un solo dólar invertido en publicidad. Y ahí es donde la misma audiencia, la misma comunidad me pide un programa propio, ¿no? Y ahí es donde nace Método Fukuda. Amo, 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 qué inspirador, creo, te admiro muchísimo por toda tu fuerza, por, como dices, tu acción imparable, que dices, quemas todos los barcos, creo que eso es, o sea, requiere de muchísima valentía, o sea, creo que sí es muchísimo de esto funciona y esto hay que hacerlo y entran como muchos sentimientos al mismo tiempo y como dices, al final el secreto es servir, ¿no? Es de lo más sencillo, ¿no? Que hay que hacerlo y por ley se te regresa totalmente. Entonces, ay, no, súper, súper contenta que nos compartas. ¿Cuántos alumnos ahora tienes en Método Fukuda? Wow, en Meto ya somos un poco más de 8,000 alumnos en todo el mundo, ahí trabajando para cambiar sus vidas, teniendo resultados, pasando por el proceso, algunos se quieren rendir, tratamos de hacer todo lo que está en nuestras posibilidades para
mantenernos unidos en comunidad, que se sientan sostenidos. Yo sé los miedos que tienen, yo los tuve, yo sé las dudas que tienen, la incertidumbre, yo la tuve y por eso la comunidad de método es, como tú sabes, es una familia que está ahí para ayudar, para sostener, para enseñar, para compartir y para que nadie se quede atrás. Ese es el plan, ese es el propósito de Método Fukuda y luego vernos todos una vez al año en el evento presencial. Wow, hace que todo, o sea, veo que se ha creado algo muy grande, un movimiento muy grande, un propósito en su máximo esplendor que va más allá de mí, o sea. Hay veces en las que yo me canso, me agoto, me he enfermado de estrés, de burnout, de crisis de pánico, porque es bastante responsabilidad también y a veces he querido parar, pero hay algo más grande que mueve todo esto, ¿sabes? Entonces sé que estoy en propósito y sé que cuando uno hace algo que ayuda a la humanidad, siempre vas a estar sostenida. Así que ahora solo confío y sé que todo va a ir bien. Me encanta, me encanta, me encanta también ser parte de Método Fukuda, o sea, creo que es algo increíble, increíble y sobre todo me encanta que mezcla como todo lo de marketing digital, negocios digitales y el trabajar en uno mismo, o sea, el trabajar la mentalidad, el trabajar pues hasta tus heridas, ir hacia adentro para pues para que después todo se vea afuera, ¿no? Reflejado. Entonces, la verdad es que amo, amo, amo. Amo también Poder Orgánico. Este año que fui staff también fue increíble, increíble convivir con todos, el equipo, Vane, o sea, Ronaldo, todos, Danilo, de verdad que son personas increíbles, increíbles que también son parte de mis manifestaciones, ¿no? Como dices antes, como que estaba muy rodeada de muchas hipocresías, de mucha vibra así pesada y el cambiar todo tu entorno es, creo que súper clave para cambiarlo todo también. Entonces, me gustaría ahora ir al punto de poder orgánico, porque hubo cambios en método Fukuda. Antes lo hacías con Pau, tu hermana, y ahora, bueno, se hizo en poder orgánico esta vinculación más fuerte con Danilo, tu esposo. Entonces, cuéntame cómo es eso de emprender en pareja, que también es algo que les admiro muchísimo a los dos. Uf, esto pasó sin planearlo, la verdad, yo empiezo este negocio sola, después de 2 meses, meto a mi hermana menor, a María Paula, al negocio, porque ella también estaba sin trabajo. Entonces, obviamente, ¿no? Si tu idea es compartir y ayudar y compartir esto con todos, a quien yo quería ayudar era mi hermana. Entonces, después de unos meses en los que ella no creía ni nada de eso, hasta que se da cuenta de que yo estoy teniendo resultados, dice, ya, ok, yo también me voy a meter. Entonces, después de un año, pues yo llego a los $100,000 y mi meta era, ok, llego a los $100,000 en orgánico y saco el programa. Entonces, cuando saco el programa, también tuve el miedo de ir sola, ¿viste? Entonces, mi hermana, pues era parte de todo esto y le dije, oye, hay que hacer este proyecto juntas, ¿no? Ayúdame porque voy a necesitar ayuda. Así que me dice ya y hacemos método Fukuda juntas y pues esto empieza el 2021 y luego en el 2023 todo cambia. O sea, fue el primer poder orgánico en 2023 y de ahí nos vamos todos a Cusco, igualito como lo que acaba de pasar este año. Nos vamos todos a Cusco Me encanta. y ahí pasaron cosas extrañas, ¿ok? Ahí se movió mucha energía y de pronto mi hermana empieza a tener una relación con uno de los speakers, que era Rafael. Y de pronto estaba embarazada. Entonces, todo cambió muy rápido. Pero seguimos trabajando todo ese 2023, ella estaba embarazada y yo decía, ok, tenemos que seguir, obviamente, tenemos que seguir, pero como que había un cambio energético, ¿sabes? Había como que algo que decía, por todos lados, esto no puede continuar así. Entonces, pues yo estaba aferrada que tenía que continuar así porque el método era de las dos y la comunidad y todo estaba construido así. Sin embargo, mi hermana tenía como que algo adentro de ella que le decía, no, ya no quiero estar aquí, quiero estar en otro lado. Entonces, todo ese 2023 fue un proceso muy duro para mí, de hecho,
Yo estuve ahí también, estuve en plena crisis, estuve en mucha depresión todo el tiempo porque sentí que había perdido a una mejor amiga, ¿sabes? O sea, de pronto todo fue muy diferente. Entonces a mí me afectó muchísimo emocionalmente. Y de pronto, pues ella decide, o sea, teníamos un acuerdo de que, mira, ok, si ya no quieres ser parte de Método Fukuda, está bien, pero vamos a hacerlo de una manera progresiva, vamos a salir de este proyecto juntas de una manera progresiva para que no sea un escándalo, para que la gente no crea que nos hemos peleado, bla, 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 y para ver bien qué hacemos con los alumnos que también han entrado por ti. Entonces quedamos el año pasado, esto fue el año pasado, claro, en 2024, que ella iba a estar hasta diciembre del año pasado. Ella dijo, sí, yo estoy all in hasta diciembre, hagamos, hagamos, hagamos. Entonces empezamos a hacer los cambios y de pronto estábamos en pleno lanzamiento en septiembre, pero ella decide que no quiere estar más. Entonces ella renuncia de Método Fukuda de una manera un poco abrupta y yo estaba en pleno lanzamiento, ¿no? Entonces Sí, recuerdo. ahí fue un momento de un desafío muy grande, que cualquier persona, quizás yo misma en otro momento de mi vida hubiera dicho, ya fue, o sea, paremos todo, ya se acabó, no puedo seguir sola y demás. Sin embargo, ahí es esos momentos en los que te digo que hay algo más fuerte que te mueve, que yo creo que es el propósito, que a pesar de tener todo este no sé ni cómo llamarlo encima, o sea, era un cambio muy fuerte, era un dolor fuerte, me sentía traicionada, o sea, era mucho que pasaba al mismo tiempo y tenía un lanzamiento en 2 semanas que yo ya había empezado a trabajar, que no podía parar y, y dije, ok, ¿qué hacemos? O sea, ¿seguimos o paramos, no? Entonces, gracias a esto empieza un nuevo equipo, ¿no? Que se convierte en Ronaldo, Vane, Dani y yo. Y me sentí tan sostenida en ese momento que dije, ok, vamos, vamos a seguir. Y entonces me atrevo a lanzar sola. Tuve que cambiar todo el lanzamiento, tuve que grabar todo el curso y tuve que hacer todo el lanzamiento con el estrés que esto conlleva y con una nueva agencia, personas de tráfico, un nuevo equipo en 2 semanas. Wow. En ese Wow. momento, en mi versión anterior, eso hubiera desencadenado otra crisis de pánico, de ansiedad, de burnout, de enfermedad. Hubiera sido algo muy negativo. Sin embargo, por alguna razón, me sentí tan sostenida, no solo por las personas a mi alrededor, sino por Dios, por la divinidad, por el universo entero, que yo estaba en paz, estaba en calma, estaba en propósito y sabía que todo iba a salir bien. Y empecé simplemente a agradecer. Agradecer incluso en un momento de crisis completa. Agradecía porque todo esto tenía un propósito mayor y decidí enfocarme en la oportunidad en vez de en la crisis. A la crisis, al dolor, a todo esto, al enojo, todo lo que podía sentir, ni lo miré. De hecho, le dije a mi hermana, oye, ¿sabes qué? No pasa nada, gracias, te perdono y también te pido perdón por si yo hice algo malo, no fue con intención, pero gracias porque sé que esto me va a hacer sacar una mejor versión de mí, así que yo voy con todo, ¿viste? Y lo dejé. Lo solté y dije, vamos a trabajar porque no hay tiempo que perder. Y finalmente ese fue uno de los mejores lanzamientos que hicimos. Y a partir de ese momento entra Danilo como un socio mío, ¿no? Y formamos un directorio con Barney, con Ronaldo. Y de pronto este emprendimiento, este juego de hermanas a jugar a la empresita, pues se convierte en una empresa real, ¿no? Una empresa de 7 cifras al año que crece muchísimo desde ese momento. Entonces ahora veo y digo, todo esto tenía que pasar porque nosotros, o yo tenía que expandirme y a veces, a pesar de que queramos, no podemos llevar a todos con nosotros.
y no fue mi decisión, fue decisión de ella y la respeto por eso y también ha sido muy valiente al hacerlo, pero después te das cuenta de que todo tenía una razón y un propósito mayor y es por eso que a pesar de que no quería yo hacer el poder orgánico este año por todo el trauma del año pasado, Sí, el claro. cambio tan grande con mi hermana de decir, no, poder orgánico éramos las dos y ahora soy yo sola, por eso no lo quería hacer, pero al final del día todo fluyó de una manera mágica y fue el evento que más he disfrutado hasta el momento y creo que las personas también, así que súper feliz. Ay, amo, amo, amo. También voy a llorar otra vez. Ah. Nunca lo había contado en voz alta, ¿eh? Nunca lo había contado. De verdad, muchísimas gracias por la confianza y abrirnos tu corazón. O sea, creo que esto vale muchísimo y creo que es un tema de verdad que, o sea, a toda la comunidad nos volvió así como, ¿qué está pasando? Y hasta se me rompe la voz también de ver que pues son cosas de que quieres muchísimo a las personas, pero que sabes que a veces los caminos se separan, ¿no? Y que también es parte del camino. Entonces, ay, mira, me llegó muchísimo. Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo que lo compartas aquí con nosotros. Y claro que los regalos llegaron, ¿no? O sea, el hecho de verlos allá en Poder Orgánico, tanto disfrute, la fiesta al final, o sea, verlos de viaje y ese equipo, como dices ahora, esta empresa ya súper consolidada, o sea, ya como de verdad una empresa súper formada pues es un paso gigantesco, ¿no? Entonces, ay, amo, 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 te digo de nuevo, te admiro muchísimo, admiro mucho todo lo que haces, admiro todo el equipo, o sea, todas las personas que son hermosas, hermosas. Entonces, pues muy contenta, muy contenta. Mi gracias, Jime, gracias por compartirnos. Y bueno, ahora sí, para ir cerrando, me gustaría preguntarte una pregunta así media locochona. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Un superpoder. Un superpoder, quizás poder leer la mente de las personas, ver lo que están pensando para poder de alguna manera ayudarlas a pensar diferente, ¿sabes? Si yo supiera que dentro de la cabeza de alguien que está a punto de cumplir sueños, dentro de su cabeza está, él no puedo, no vas a ser capaz, no eres suficiente y todo eso y saberlo, poder decirle todo lo contrario, poder decirle, oye, yo estuve ahí, este es el camino, cree en ti y, y ver quizás el futuro de estas personas, ¿no? Esos futuros brillantes que todos tenemos. O sea, creo que nadie está aquí por casualidad, nadie está aquí para simplemente seguir a la sociedad y vivir tu vida infeliz simplemente porque crees que es lo único que hay. O sea, creo que todos hemos venido aquí a cumplir sueños. Y en el camino nos olvidamos de eso, por las creencias, por las programaciones, por el miedo, por lo que te dice la sociedad. Y la gente vive infeliz, vive frustrada y al final eso es lo que le mandan a los hijos y eso se sigue repitiendo. Entonces, si yo pudiera ver el futuro de cada persona, el futuro brillante, su máximo esplendor, su propósito de vida y poder ver, sentir lo que está pensando y de alguna manera impactarlo para que vaya por ese sueño, creo que ese sería el superpoder más grande que pudiera tener, ¿sabes? Amo, 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 amo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y yo apoyaría tu superpoder. Ah, O sea, sería parte de ahí del clan. Me encanta, me encantan. Ahora vamos un poco más hacia la parte de libertad. Ya nos has contado bastante, pero ¿qué es como lo más sencillo que te hace sentir libre? Que tú dices, a lo mejor te vemos muy grande, muy haciendo esto y el otro y los millones de dólares y todo, pero, o sea, sabemos que hay cosas sencillas que más bien te llenan muchísimo. Entonces, cuéntanos acerca de eso. uf, me di cuenta de esto, me doy cuenta de esto cada vez que estoy de viaje, ¿no? O sea, el simple hecho de haberme podido despertar al día siguiente del evento y decir, ok, vámonos a Cusco y pues estar ahí, simplemente poder comprar el pasaje de un día para el otro, quedarme los días que quisiéramos
ver estar en la naturaleza, con amigos, sintiendo esta libertad de que hey, yo puedo tomar mis decisiones y tengo el poder, tengo la libertad, tengo el dinero, los recursos, ¿no? Porque yo misma los he construido, ¿cierto? Para poder irme de viaje a donde yo quiera, en el momento que quiera, los días que quiera y poder seguir trabajando, generando, porque he podido ya consolidar también una empresa, un equipo que sigue trabajando mientras yo no estoy. Y este vehículo tan maravilloso que es el vender por internet, los infoproductos, el marketing de afiliación, de infoproductos, es es todo lo que creo que siempre quise lograr. O sea, no hay algo que más yo pueda valorar que esta libertad, ¿sabes? De poder decidir y también por el otro lado, pues como te conté más temprano, que vengan los gatitos de la nada y poder tener el espacio en mi casa, poder tener el dinero para poder sostener a los gatitos, a darle su comida, encargarme de ellos. Y eso también me llena el alma demasiado, ¿sabes? O sea, es como que amo a los animales, amo a las personas, de alguna manera es como que solo siento que todos somos uno, ¿sabes? Tengo este sentido de unidad muy, muy grande en mí. Siento que todo lo que tú hagas por otra persona te lo haces a ti mismo, sea bueno o sea malo, todo va a regresar a ti multiplicado, sea persona, sea animalito. Entonces, si en mis posibilidades está servir a las personas, ayudar a los animalitos, ojalá pudiera hacer más, ¿sabes? Sé que en algún momento voy a poder hacer más, pero hoy con los recursos que tengo y las herramientas que tengo, hago todo lo posible y esa sensación de que ya, trae a la gatita a punto de tener a 50 gatitos más después de los 12 gatos que ya tengo, es también una sensación de libertad. Entonces, creo que mientras más tú das, también más regresa a ti multiplicado. Así que en vez de enfocarnos en el que, no, primero que voy a recibir, ¿no? Como es la mentalidad de muchas personas antes, es que voy a dar yo primero para que eso luego vuelva a mi multiplicado, ¿no? Y salir del rol de víctima, al salir del, ay, yo no sabía, me hicieron el gobierno, mi papá, mi mamá, o sea, no puede haberte pasado cualquier cosa, pero en el momento que tú te haces responsable de tu vida, de tus decisiones, ahí es donde todo empieza a cambiar. Entonces, esa es una invitación a todas las personas que todavía tienen los miedos, todavía están como que viviendo en el pasado, eso ya no existe, ya no está, no puedes hacer nada al respecto. Hoy, ahora, tu presente es el único momento que tenemos y hoy, ahora se construye el futuro con cada decisión que tomas. Si quieres un futuro diferente al que has venido viviendo, tienes que empezar a tomar decisiones diferentes, así te dé miedo, porque es la única manera de romper el ciclo. Súper, bravo, bravo. Jime para presidente. Ah. Ay, no. Ah, no, de verdad creo que súper inspirador. Gracias de nuevo, gracias por compartir todo, o sea, que nos abriste tu corazón. Como dices, creo que esto es, o sea, es parte de un propósito, un verdadero propósito, que es lo que te mueve, pase lo que pase, los desafíos que haya, las distracciones, o sea, todo, porque pasan mil cosas, ¿no? En la vida pasan mil cosas, pero cuando tienes un propósito, o sea, creo que todo se va ordenando, vas pasando esos niveles del juego, que yo lo veo así, como que la vida es un juego y vas subiendo, vas evolucionando. Entonces, pues amo, amo, amo. Muchísimas gracias, Jime. De verdad, no tengo palabras y pues me encanta seguir ahí en en la comunidad, verlos crecer, yo también crecer junto con ustedes y pues a seguir creando y seguir avanzando. Claro que sí, de hecho te felicito por estar haciendo esto, tu podcast, estar lanzándote, sé que da miedo, sé que uno procrastina, sé que mil cosas pasan por la mente de uno para no hacerlo, así que me encanta que lo estés haciendo aquí, me encanta ser parte también, que me hayas invitado, para mí es un honor, Marianita, y sé que tienes todo para llegar muy lejos y cumplir todos tus sueños. Amo, amo, amo. Gracias.
igual, igual, igual. Los mismos deseos para ti, todo el equipo y todo Método Fukuda. Y pues nos vemos el próximo año en Poder Orgánico. Espero nómadas digitales que pues que se animen a cambiar toda su mentalidad, a cambiar como todas las ideas que tenían acerca de lo que debe de ser la vida y que con esto se inspiren para cambiarlo. De verdad que puedan ver el ejemplo de Jime, cómo vamos avanzando también aquí en el canal, que ustedes también lo pueden lograr y sobre todo rodeándote de las personas correctas. Entonces, pues espero de verdad se animen a ir a Poder Orgánico, que se animen a entrar a Método Fukuda. Aquí abajo van a tener toda la información y pues tienen un súper ejemplo, de verdad son grandes personas, se los puedo decir de primera instancia, que yo he estado con ellos así, hasta en fiestas, en lo más profesional también de chambearle duro, duro y es increíble, es otro enfoque de la vida totalmente. Entonces, pues... Muchísimas gracias, Nómadas Digitales, por estar aquí. Nos vemos el próximo y de nuevo muchísimas gracias, Jimé. Ay, a ti, Marianita, y espero que, pues nada, que las personitas que te están viendo también cambien su mentalidad, porque cuando cambias tu mente, cambia tu vida. Así que gracias por hacer esto por las personas también, y pues nos vemos muy prontito. Nos vemos, chicos, gracias. Chao, chao.